Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente en nuestro estudio bíblico, dándoles las gracias por acompañarnos a todos los que están conectados desde su país de origen, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas personas que nos siguen desde México. Un saludo fraternal hasta allá, que el Señor les bendiga. Igualmente en Guatemala, sabemos que tenemos personas, amistades de nuestro hermano Pinzón también que nos siguen desde allá, desde Guatemala, ¿verdad? Y un saludo fraternal para ellos también. Un saludo para mi familia en El Salvador, a mi tía, a mis primos, a los vecinos de mi prima también, que creo que van a ser unos nuevos seguidores también y van a estar pendientes de nuestros estudios. Un saludo para ellos, para el matrimonio Linares, para mi hermano Balbino, mi hermana More. Que el Señor les bendiga, que les guarde, y les animamos, ¿verdad?, que semana tras semana se puedan conectar con nosotros y darle seguimiento a nuestro libro, El Sendero de la Verdad. Hoy estaremos en la lección número 18, la cual lleva por nombre El manejo de los estados de ánimo. Y esperamos que todos aquí estemos ahora, ¿verdad?, con los ánimos al 100, como decimos, ¿verdad? Sí, así es. Y un saludo fraternal para mis hermanos acá presentes, mi hermano José, que el Señor le bendiga. Bendiciones, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Hermano Rodrigo. Buenas tardes, Dios los bendiga, aquí estamos. Amén. Tenemos detrás de las pantallas a nuestro hermano Arnulfo Pinzón, también un abrazo para él, que el Señor le bendiga. Amén. Y nuestro hermano pastor que siempre, ¿verdad?, está al pie del cañón, con los ánimos al 100 también, ¿verdad? Sí. Haciendo posible también. La pregunta es, o sea, ¿qué tipo de ánimo, verdad? Pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que ese ánimo que debemos tener como cristianos tiene que ser un ánimo positivo, ¿verdad? Exactamente. Que es el ánimo que es lo que vamos a aprender ahorita, ¿verdad? Amén. Diferentes tipos de ánimos. Amén. Y para entrar en lleno, ¿verdad?, en la clase, pues dice, vamos a estar en el pasaje bíblico de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42, por si lo quieren ir preparando allá en casa, ¿verdad? Es en el libro de Marcos, capítulo 14, de los versos 32 al 42. Y tenemos un versículo para memorizar también, hermano José, que dice, ¿cómo? El versículo para memorizar dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Amén, amén. ¿Y el propósito de la lección, hermano? Sí, el propósito de la lección dice que el alumno recuerde que la voluntad de Dios es que no nos dejemos dominar por ningún estado de ánimo que surja en nosotros. Amén, amén. Que todos, ¿verdad? No solo el alumno, sino que todos nosotros podamos, ¿verdad?, recordar que la voluntad de Dios es esa, ¿verdad? Que no nos dejemos dominar, ¿verdad? Así es. Por ningún estado de ánimo negativo, ¿verdad? Ningún estado de ánimo que pueda perjudicar a ese crecimiento espiritual. Prácticamente es el estado de ánimo negativo, ¿verdad? Pero igual también vienen a veces las emociones y a veces surgen altas que podemos estar que nadie nos puede controlar también. Hay que ser conscientes de eso. Amén. También. No nomás lo negativo, también lo positivo. Correcto. Ni muy, ni tan. Así que por eso la clase se llama el manejo. De los estados de ánimo, correcto. De los cambios de estado de ánimo, ¿verdad? Saber manejarlos. Vamos a comenzar con una oración, poniendo este tiempo en manos de Dios, que sea Él quien nos ayude, ¿verdad?, a poder transmitir, ¿verdad?, su palabra de una manera coherente, una manera responsable. Y hermano José, si nos ayuda con una oración, por favor. Claro que sí, allá en sus casas inclinen su rostro, los que nos están viendo y los que nos van a ver también. Es válido cuando ya esta lección sea repetida también, pues en el momento que vayan a escucharla pueden inclinar su rostro, orar también con nosotros y vamos a darle tiempo al Creador, al que nos dio la vida. Amén. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde, primeramente, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor, santificando tu nombre, dándote honra y gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que guíes, Señor, con tu Espíritu Santo nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, Señor, que es de lo que vamos a estar hablando. Te pedimos, Señor, sabiduría, Señor,
para mis hermanos, mi hermano Elvis que trae aquí la lección, mi hermano Rodrigo y yo, Señor, y nuestro pastor, nuestro hermano Arnulfo que están aquí, Señor, para que nos guíes, nos des la sabiduría necesaria, Señor, para poder llevar a cabo esta clase, Señor. Así es, Señor. Bendícela, Padre, primeramente, y entrégala, Señor, a esta palabra, a aquel que la necesita, a aquel que la va a escuchar, Señor, que pueda él ver, Señor, que tú estás presente, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Sí, gracias, Padre. Bendito eres, Señor, esta tarde, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos guíe, Señor, a través de esta lección. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 ¿Cómo andan esos ánimos? Bien, bien, hermano. Bien. Los buenos ánimos sí están arriba. Trataron de bajarnos el ánimo, pero acá estamos, brother. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias y vamos al libro de Marcos. Al capítulo 14, hermano, y nos ayuda con la lectura, por favor. Vamos a leer, yo creo que todo el pasaje bíblico y luego lo vamos a ir desglosando conforme, claro, así como nos dice la guía, ¿verdad? Claro que sí. Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Son 10 versículos nada más. La palabra de Dios dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Vemos aquí un cuadro muy interesante, ¿verdad? Que podemos ver aún de parte del mismo Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que Él está expresando un sentimiento de tristeza, ¿verdad? En ese momento. Él sabe lo que viene, ¿verdad? Y Él dice que Él exterioriza, ¿verdad? Con sus discípulos su manera de sentir. Un estado de ánimo. Un estado de ánimo, ¿verdad? Donde Él dice que se siente triste hasta la muerte, ¿verdad? Y es bien interesante, ¿verdad? De cómo Él trae consigo, ¿verdad? A sus más allegados, ¿verdad? A las personas con las que Él se siente más afinación, se puede decir, ¿verdad? Confianza. Y Él se apoya en ellos, ¿verdad? Para dejarles saber su estado de ánimo, de cómo Él se siente en ese momento, ¿verdad? Vamos a leer la introducción y luego vamos a comentar al respecto. ¿Sí? Si me pueden acompañar, la voy a leer. Claro. Dice: el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, si alguien no puede ir preparando, por favor. Y dice: y para que estos funcionen armoniosamente entre sí, necesitamos estar en paz con Dios, nuestro Creador, con nosotros mismos y con los demás. Para hacer una pausa aquí, ¿verdad? Yo creo que esta debería de ser como el objetivo de todo ser humano, ¿verdad? Este principio que nos muestra aquí, que dice que es tratar de estar en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo creo que al llegar a esa plenitud, entonces nada nos pudiera perturbar, nada pudiera cambiar un estado de ánimo negativo como el que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Sí. Dice: en la cultura posmoderna del siglo XXI hay millones de personas que sufren de falta de paz. Y esta ausencia de paz en el corazón humano acarrea consecuencias devastadoras.
Asimismo, esa carencia implica incomodidades, molestias, dolencia emocional y espiritual. Es decir, la falta de paz es la falta de armonía en el alma que ocurre cuando hay ausencia de paz. Y todo esto termina por afectar la mente, el corazón y el espíritu. Al final, y como es de suponerse, el cuerpo no puede estar bien, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, hermano Rodrigo? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a lo que yo entiendo, ¿verdad? De que todo lo que venga a nuestra mente, ¿verdad? Lo que sea, lo que entre a nuestro espíritu, ¿verdad? A lo que es nuestra mente, nuestro corazón, tiene repercusiones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a resentir lo que recepte nuestros pensamientos, lo que mantengamos en nuestros pensamientos, ¿verdad? Eso va se puede decir, a traer una consecuencia. Sí. La guía nos está dando la pauta aquí. Dice que el cuerpo, nuestro cuerpo, está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:26 dice que el Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nosotros debemos de ponernos en las manos de Dios. Y Él es el quien va a proveer esa paz. Es el que nos va a santificar, es el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos para nuestro estado de ánimo completo. ¿Sí? O sea, ¿de quién vamos a depender? De Dios. De Dios. Así es. De Dios solamente. Así es. ¿Verdad? Y lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, o sea, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo sea guardado, dice, irrepresible. Entonces ahí como que ya ya hay una predisposición sí, de nosotros para colocarnos en ese estado, ¿verdad? Sí, en un estado donde tenemos que predisponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a buscar ese estado de ánimo que es el que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que es el que nos lleva a esa paz, ¿verdad? Amén. Curiosamente, Salmista sabía esto, el rey David sabía. En Salmos 118, versículo 24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿verdad? ¿Qué entiende usted, hermano, cuando leemos este versículo que dice, este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él? Está hablando, si se da cuenta, está hablando en una manera, en el presente, ¿sí? El día de hoy. En el día de hoy. Sí, es algo presente, ¿se puede decir progresivo? Gramáticamente no sé exactamente cómo se dice, pero sí le entiendo, que es algo continuo. Continuo, algo sí. en acción. Exactamente. Acordemos que la escritura fue escrita con ese propósito, ¿verdad? De que la vivamos al día. Amén. Sí, fue escrita en el pasado, sí, pero descrita de una manera de que nos enseñe también el presente. Y se refiere al día de hoy. Entonces, él lo escribió, pero yo lo estoy leyendo ahorita. Entonces, si me entiendes, el día de hoy para mí... Cada vez que venga a nuestra mente, ¿verdad? Es el día en que tenemos que gozarnos, alegrarnos en Jehová, ¿verdad? Hay un escritor que me encanta y siempre lo voy a decir, ¿verdad? Porque es algo que a mí en lo personal, posiblemente a todos tengamos diferentes opiniones, pero es este escritor, se llama Og Mandino. En su libro El vendedor más grande del mundo hay una frase que él pone ahí, dice, viviré este día como si fuese el último de mi vida. Y este es el día que hizo Jehová, para que yo lo viva como fuera el último de mi vida. Así es. Ahí es donde viene a terminar esto, porque si nosotros vivimos en el pasado o en el futuro, no vamos a poder vivirlo. No. Es hoy el día que tenemos que vivirlo. Exactamente. Gozarnos. Amén. Y con lo que acaba de decir usted, para complementar lo que está diciendo, me gusta siempre ponerlo a la par con una historia bíblica, ¿verdad?
cuando pasó con Lot y con su mujer, ¿cómo se llamaba? La mujer de Lot. ¿No? La mujer de Lot, Sí. cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ahorita mencionó el presente y el pasado. Entonces la orden que tenían era de no volver hacia atrás, no voltear hacia atrás, ¿verdad? Porque se convertirían en estatua de sal. Entonces Lot y sus hijas iban hacia el frente, iban a lo que, ¿verdad? A la promesa. Y ella volteó hacia atrás, hacia el pecado. Entonces ahorita lo que dice usted, ¿verdad? De siempre no voltear al pasado, sino que mirar siempre el presente o el futuro, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos. ¿Para qué? Porque muchas veces el pasado nos hace daño, hasta nos puede... Y el futuro es incierto. Exactamente. Correcto, correcto. Tenemos pasado, Sí. pero tanto puede ser bueno como puede ser Y no tenemos bueno. muchas enseñanzas en la palabra de Dios donde nos dice, ¿verdad?, acerca de eso, ¿verdad?, que no nos afanemos de lo que ha de venir el día de mañana, ¿verdad? Yeah. De que no podemos vivir mortificándonos, qué es lo que nos trae el futuro, ¿verdad? O como dijo usted, hermano, voltear atrás y vivir como reprochándonos por lo que ya pasó. Sí, ¿verdad? sí, ya no. Y es de concentrarnos, como usted dijo, en el presente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer el día de hoy para poder buscar esa paz, ¿verdad? Para poder estar en paz con Dios. Sabemos que cada día trae sus propias complicaciones, como nos dice la palabra, ¿verdad? Cada día trae problemas a los cuales debemos afrontar, ¿verdad? Pero con una buena actitud, ¿verdad? Con una buena actitud, con el deseo de superar esos problemas que vengan enfrente de nosotros y el poder seguir adelante, ¿verdad? Porque perdón, hermano, pero en Juan capítulo 16, versículo 33, ¿verdad? El Señor es bien claro ahí, ¿verdad? Si lo podemos buscar y leer ese versículo, ¿verdad? 16, 23. Juan 16, 33. 33. Y vemos lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Referente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, él mismo nos está diciendo, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con problemas, vamos a encontrarnos con dificultades, ¿verdad? Ahora, eso nos trae consecuencias de las cuales el autor de esta lección nos las está poniendo ahí, y muchos las estamos viviendo en carne propia. Muchos lo estamos viviendo. Ahorita todavía no llega ahí, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí. Amén. O sea, las consecuencias que nos traen nuestros diferentes estados de ánimo, ¿verdad? Así es. Y si no lo sabemos manejar, y si no sabemos... La semana pasada tocábamos el tema... Fíjense, hermanos, la lección pasada, cuando empezamos a darla y que yo empecé a estudiarla, a mí me causó un dolor de cabeza, porque le comentaba al hermano Arnulfo, no sabía por dónde entrar, por dónde llegar, y había varias expresión, pero no sabía. Y el caso es que nos alargamos 3 clases y hubiéramos podido seguir con la otra, si no es que le damos continuidad. Pero la semana pasada tocábamos algo bien importante, la templanza. Y cómo la templanza viene a formar parte de nuestro control para nuestro estado de ánimo. O sea, cómo se asemeja, cómo se va intercambiando. La clase pasada con esta viene a ser una secuencia. Y yo leía la clase, estudiaba la clase pasada porque me tocó también compartirla aquí con los hermanos, y ahora me tocó estudiar esta y vemos cómo es, similitud. Cómo es que nuestro, ¿cómo le dijera? Nuestra personalidad la vamos asimilando conforme vamos estudiando. Y dices, hoy mi estado de ánimo, ¿cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo voy a estar en la tarde cuando esté con los hermanos? ¿Cómo van a estar los hermanos conmigo? Porque todas esas preguntas no es únicamente de hoy. Las tenemos que hacer siempre. Con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Nuestro estado de ánimo. Qué interesante o qué importante es saber manejar nuestro estado de ánimo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil, correcto. Pues ya ve que empezamos con lo del carácter y con los temperamentos, entonces esto nos va llevando a conocernos más a nosotros como creyentes, ¿verdad? Como personas,
como personas creyentes y pues ir madurando, ¿verdad? Poco a poco. Sí. Amén. Amén. Vamos a continuar. Siga leyendo. Dice, Okay. en la introducción, ¿verdad? Nos quedamos. Aunque, dice, aunque todas las enfermedades no, tienen... Aunque no todas. Oh, perdón. Aunque no todas las enfermedades tienen su causa en la falta de paz, debemos reconocer que en la actualidad se han encontrado muchas causas psicológicas para las enfermedades físicas, como por ejemplo, incremento de niveles de colesterol, diabetes, problemas cardíacos, entre otros. Entonces, necesitamos aceptar esta verdad para poder manejar las emociones que nos dañan y en algunos casos nos destruyen. Ante todo ese panorama, podemos estar seguros que siempre hay una salida, una respuesta. Esa respuesta es nuestro Señor Jesús, quien nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Esa paz verdadera proviene solo de Dios. Amén. 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 Y dice, hoy en día, habla ya como para desglosar esta parte que leímos, ¿verdad? Dice, hoy en día es parte del diario vivir, ¿verdad? Eso que dijimos, ¿verdad? Los ejemplos de personas que sufren por esa falta de paz. Dice, ver cómo la humanidad día tras día se aleja de esa paz tan necesaria en nuestra vida. Vemos cómo cada día personas cada vez más jóvenes sufren de este problema de salud relacionados con el estado de ánimo, ¿verdad? Entre esos problemas tenemos la ansiedad, el estrés, la tristeza, el dolor, la amargura, la alta presión, con todo lo que leímos acá, ¿verdad? Sí. Problemas cardíacos, la diabetes, todas estas cosas que han venido a resurgir por causa de esa falta de paz, de ese alejamiento que hemos ido teniendo día a día el ser humano, ese distanciamiento entre Dios y nosotros. Exacto. Ahora no, pero veamos la paz, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la paz. Y la paz la estamos viendo como si fuera un estado de ánimo. La paz no es el estado de ánimo. La paz solamente nos la da, como dice Juan 14:27. Es la solución. La solución que no buscamos muchas de las veces por nuestro corre del día a día. Así es. Estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros propios problemas o nuestros propios trabajos o nuestros propios cosas personales, que nos olvidamos quién es el que nos puede dar esa paz. Y lo acabamos de leer, Juan 14:27, es el único que puede darnos la paz. En Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es. O sea, si pudiéramos ver la importancia que tiene este versículo, si no buscamos la paz, no vamos a poder ver al Señor. Así es. Nuestro estado de ánimo sin paz, ¿qué estado de ánimo podríamos tener? No, pues ahorita lo vamos a... Rebelde, sí, sí. Áspero. Sí, todo eso. Entonces, dice, sin ese estado de ánimo, sin la paz, dice, sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Así es. El mayor ejemplo que nos dio, yo creo que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahorita lo leíamos, de cuando Él se sentía, pues, triste, se sentía ansioso, Él recurrió a la fuente. Y ahorita viene para adelante compartiendo mi estado de ánimo. Ahí viene. Ahí fue y se puso a orar y pidió, como dice usted, ayuda. Entonces, yo creo que el mayor ejemplo es ese, porque ya después de ahí ya venían a apresarlo y todo. Pero ya cuando dijo el Señor, pues ya, ya viene el que... Entonces, ahí se le mira ya otra actitud. Ya se siente o se puede percibir que nuestro Señor Jesucristo ya estaba listo. Sí. Ya con otra, ya no estaba triste, ya no estaba, ¿verdad? Todas estas características que vimos referente a esa falta de paz, ¿verdad? Que las consecuencias, ¿verdad? Lo que produce esa falta de paz, como todas estas enfermedades de las cuales estuvimos hablando,
hablaba yo con el pastor al día de ayer, ¿verdad? De que todo nos resume como que hay un origen de dónde viene esto, ¿verdad? A la conclusión que yo llegué, ¿verdad? No sé qué es lo que piensa usted, hermano, o usted, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, la conclusión que yo llegué es de que todas estas consecuencias, todos estos problemas que surgen por la falta de paz, me lleva a la inconformidad que tenemos como seres humanos. Casi siempre los problemas de ansiedad, de amargura o de tristeza recaen en eso, de que estamos inconformes siempre. Como humanos, como seres humanos, siempre estamos en la búsqueda de querer alcanzar algo mejor. Algo más. Algo más. No estamos conformes, queremos algo más. Hay un dicho, ¿verdad?, que tiene el americano que dice que siempre el pasto del vecino es más verde que el mío, ¿verdad? Sí. Por mucho que yo me esfuerce en querer hacer lucir, ya sea mis pertenencias o mi vida personal o mi aspecto personal, siempre voy a estar inconforme cuando mire a alguien que tiene algo mejor que lo mío, ¿verdad? Podemos verlo, ¿verdad?, con los niños, podemos verlo con los jóvenes, con las mujeres, con nosotros los adultos, ¿verdad? Desde un niño tiene un juguete y el otro niño tiene un juguete mejor, este niño va a querer algo mejor aún todavía que el otro niño, ¿verdad? Y aunque no sea mejor, ¿verdad? Y es así en todas las áreas, las áreas de nuestra vida es así. Por ejemplo, si el que está gordito quiere estar flaco, ¿verdad? No, está inconforme con su cuerpo. El que está morenito quiere teñirse el cabello, ¿verdad? De rubio para verse diferente a otro, ¿verdad? Y igual así, ¿verdad? En todos los aspectos somos así. Aún en la vida personal, cosas que siempre queremos ir cambiando, ¿verdad? Y no entendemos muchas de las veces, ¿verdad?, cuál es el significado de lo que usted decía, de ir en búsqueda de esa paz, ¿verdad? Porque ponemos lo material sobre lo espiritual en muchas ocasiones. Y no nos concentramos en eso, ¿verdad? Pero ahora como cristianos, ¿hemos experimentado personalmente esa paz? ¿La hemos vivido? Oh, claro. Entonces no hay otra opción más que seguir buscando esa paz. Porque supongamos que yo aquí ahorita como cristiano, ¿verdad?, en lugar de estar buscando de Dios, sí sigo buscando mi vida personal, sí sigo buscando mi superación, claro. Y sí sigo buscando la manera de una vida mejor, ¿cómo se puede decir?, económicamente. Pero también va a la par con buscar la paz de Dios, con buscar la santidad, con tratar de servir, de agradar a Dios. Yo pienso que cada uno, en lo personal, en nuestras oraciones, debemos de encargarle esto a Dios, poniéndolo todo en las manos de Dios. Claro. Cuando tú pones todo en las manos de Dios, hemos platicado, hemos dicho esto, siempre estamos luchando, ¿verdad?, con entregarle todo y luego quitárselo, entregarle todo, pero hay una secuencia, hay una lucha. Usted viene al trono de la gracia y le dice: Señor, hoy te entrego mi vida. ¿Qué le hace que al rato usted se la quite otra vez y vuelva a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero usted ya le entregó su vida a Dios. Y Dios es tan bueno que tanto la recibe como se la vuelve a entregar para atrás. Le recibe otra vez su vida y se la vuelve a entregar. Dios está trabajando con nosotros. Esto es una lucha, un constante, estira y afloja. Mientras no tomemos la decisión por completo de entregarle nuestra vida a Dios, vamos a tener siempre nuestros estados de ánimo así, mire, arriba y abajo. Unas veces vamos a estar arriba, otras veces vamos a estar abajo. Como cristianos, yo se los digo. Claro, mi estado de ánimo no es siempre el mismo. Es que somos humanos, ¿verdad? Claro. Y el apóstol Pablo también lo decía, ¿verdad? Él dijo lo que mi mente no quiere hacer, es lo que termino haciendo, ¿verdad? Y como humanos vamos a estar en esa lucha constante que usted decía, ¿verdad? Y sí, es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que Dios nos insta, ¿verdad?, mediante su palabra, al dejar atrás la ansiedad,
al dejar atrás toda aflicción, cuando nos dice que llevemos su yugo porque su yugo es ligero, ¿verdad? Él nos está invitando a que podamos nosotros de alguna manera soltar todas esas cargas, soltar todo ese peso que llevamos el día a día con nosotros y poder encarrilarnos a ese camino que Él nos invita, ¿verdad? Y ahí viene el versículo para memorizar, 1 Pedro 5:7, echando Ajá. toda vuestra ansiedad. Así es. No dice nada más poquita, dice toda vuestra ansiedad. Fíjese que sobre Él. curiosamente, otra de las definiciones con esto de la ansiedad, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice que una de las definiciones del cambio de estado de ánimo tiene que ver con condiciones psiquiátricas mentales, ¿verdad? Que dice que entristecen el alma, angustian el corazón y causan pérdidas de la razón y del control de las emociones, ¿verdad? Porque cuando se refiere a que entristecen el alma, ¿verdad? Dependiendo de una noticia que nos den, así va a cambiar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Así es. Lo experimentábamos, ¿verdad? Con la familia de mi hermano Pinzón hace poco, ¿verdad? Una noticia impactante va a cambiar nuestro semblante, va a cambiar nuestro sentir, va a cambiar y la gente alrededor de nosotros lo va a poder notar, sí, ¿verdad? Porque somos humanos y es inevitable, ¿verdad? Y igual también, por ejemplo, cuando dice que causan pérdidas de la razón y del control de las emociones, ¿verdad? Así es. Alguien que pierda el control, que deje de pensar, puede tomar una decisión drástica en su vida que después se puede arrepentir, ¿verdad? Claro. Alguien que se deje llevar por sus emociones, como usted decía, ¿verdad? Falta de templanza, pueda que lo haga tomar una mala decisión por la cual va a venir consecuencias a su vida. Así es. Hay el micrófono, podemos ver, yo creo que ahí tienen ustedes el ejemplo de, creo que van a tocar el ejemplo de Moisés, Sí. el ejemplo de Elías, pero el mismo Pablo, hermanos, él habla en Filipenses capítulo 2, verso 19, y él no cabe duda que siempre su estado de ánimo se levantaba. Y obviamente si se levantaba era porque en algunas ocasiones se le bajaba, ¿verdad? Sí. Y es como todos, el hecho de que nosotros seamos espirituales, que seamos hijos de Dios, no significa que venga un bajón de ánimo. Que nuestro estado de ánimo sí. Y ya lo decía el hermano, ¿verdad? Pero él dice en el versículo 19 de Filipenses capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Al saber de vuestro estado. O sea, qué interesante porque ustedes están tocando que incluso como cristianos nos podemos mover según las circunstancias. Oh, claro. Y nosotros, y eso nos afecta mucho porque el Señor en medio de cualquier circunstancia dice que estemos en paz, que estemos gozosos. Entonces el apóstol Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, en las cosas espirituales también está ese fenómeno del estado de ánimo. Entonces puede acarrear consecuencias cuando nosotros buscamos lo nuestro nada más, antes de buscar el beneficio de las otras personas. Yo creo que eso nos puede ayudar también, que Pablo podía también estar en un estado de ánimo bajo, pero cuando él se interesaba por las demás personas, él decía, entonces mi ánimo va a estar mejor y el ánimo de ustedes se va a levantar. Yo creo que esa es la enseñanza que tenemos que tomar nosotros como referencia para nuestra vida, de que debemos de nosotros buscar también el beneficio de nuestro hermano antes que el nuestro. ¿Y cómo cuesta eso? Sí. Amén. El hermano tenía... Sí, hay un hebreísmo, ¿no? Hay una palabra hebrea, ya yéndonos al Antiguo Testamento, ¿no? Una de las cosas que necesitamos saber es que la Biblia entera siempre nos ha llevado, ¿verdad?, a animarnos. Pero la palabra es
Hazak, que significa fuerte, ¿verdad? Ser fuerte. Y pensando en esa palabra, ¿verdad? Esto me hace ver también que Pablo en los momentos, tocando lo que el hermano Pisón dice, ¿verdad? Si pusiéramos a Pablo dentro de esa palabra hebrea, ¿verdad? Pablo es el que nos dice Filipenses 4:13, lo cual hay muchos de nosotros que hemos malentendido ese versículo. Ajá. Porque ese versículo, él lo está escribiendo desde dónde, ¿verdad? Y es lo que hablamos con el hermano Elvis. Porque él lo escribe de un momento difícil. Sí. Y su ánimo no fue definido por la circunstancia, ¿verdad? Sino que fue definido por la fortaleza que él tiene en el Señor. Entonces él nos muestra eso, incluso en Hechos. Si ustedes ven en Hechos 28:15, cuando Pablo, ¿verdad? Dice, los hermanos de Roma, dice, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 de tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios, dice, y cobró ánimo. O sea que él se sentía desanimado. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios, o sea, esto es algo bíblico, pues, que Dios nos llama a que nosotros, si usáramos la palabra, ¿verdad?, hebrea, ¿verdad?, hazak, ¿verdad?, que seamos fuertes. En otras palabras, es que seamos de ánimo, ¿verdad?, que seamos animosos. Esa es otra traducción que se la da. Entonces, es algo bíblico, pues Dios nos llama a que seamos fuertes, animosos, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, ese cambio de ánimo en Pablo en la misma situación, ¿verdad?, cuando estaba en Filipo, cuando estaba en la cárcel, porque es en la misma cárcel donde él dijo que deseaba también morir, ¿verdad?, que deseaba la muerte. Pero él vio la necesidad, ¿verdad?, que había en la congregación con los que estaban viniendo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y dijo que por causa de ellos, él cobraba ánimo para poder seguir adelante. Y es interesante eso, ¿verdad? Cómo él tenía esa capacidad, ¿verdad? De poder sobreponerse, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De poder sobreponerse a esos obstáculos que venían. ¿Sí? ¿Quería comentar algo, hermano? José. No, nada más como conclusión, lo vamos a ver ahorita en la lección que vamos a continuar, ¿verdad? Sí. Hablamos de Pablo y vamos a hablar de Moisés, de Elías y de todos podemos hablar de todos los héroes de la Biblia. Pero el Señor Jesucristo, hablábamos, y ya el hermano Rodrigo también lo medio tocó el tema, el Señor Jesucristo experimentó los diferentes estados de ánimo. Aún siendo Él Dios mismo, experimentó tristeza, experimentó alegría, experimentó gozo, experimentó todo, yo pienso que todos los estados de ánimo, pero Él tenía algo que muchos de nosotros nos hace falta, la paz de su Padre. En ese momento, cuando Él se sintió con tristeza, oró a su Padre. Así es. Oró a su Padre y el Padre, en el libro de Marcos no lo dice, pero en el libro de, no estoy seguro si es en Mateo o Lucas, dice, donde él está orando, se le aparece un ángel para fortalecerlo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace falta. Ya muchas veces hemos tocado el tema de que si nosotros, ¿por qué ponemos las manos o por qué oramos por otra persona? Es que ese es el poder de Dios, el que nos ha dado Él a nosotros, pero nos hace falta, les hemos dicho muchas veces, nos hace falta creernos, hace falta que nosotros creamos, no en nosotros mismos, creer en quién nos da ese poder. Convicción. Exacto. Entonces, ahí están los diferentes estados de ánimo y ahí está la diferencia entre Jesucristo y nosotros. Nosotros nos hace falta mucho. Claro, tenemos que continuar. Esto no puede parar aquí. Nuestro estado de ánimo no puede bajar nada más porque la circunstancia esté fea. Sí, las vamos a experimentar. Tocaba usted el tema de nuestro hermano. Y cuando a mí me dio la noticia, también yo me sentí triste. Cambió su ánimo. Mi ánimo cambió. Mi estado de ánimo. Aún no conociendo yo a las personas, mi estado de ánimo cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Que como iglesia nos llega, aunque sea un poquito, pero nos toca, nos llega. Somos un cuerpo, acuérdese. Exacto. Ahora, lo que les decía hace rato, para poder nosotros continuar con esto necesitamos ir muchas de las veces al trono de gracia.
y llenarnos una vez más. Amén. Para poder volver a nuestro estado de ánimo y poder, de lo que decía el hermano, dar ánimo. Darle ánimo a esa persona que lo necesita. Así es. Amén. Interesante que, fíjese que dice que a causa de un cambio de ánimo podríamos enfrentar consecuencias drásticas en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay estados de ánimos que tienen consecuencias reversibles y hay estados de ánimo que tienen consecuencias irreversibles, ¿verdad? Como una muerte trágica, son consecuencias irreversibles, ¿verdad? Pero hay estados de ánimos que tienen consecuencias reversibles, ¿verdad? Un estado de ánimo de tristeza, de frustración, de desesperanza, de ansiedad y todo esto que hemos venido mencionando, ¿verdad? Dios nos confirma mediante su palabra que contamos con su ayuda para revertir cualquiera de estos estados de ánimo, ¿verdad? Él nos alienta mediante la palabra. Hay muchos textos donde Él nos dice, ¿verdad?, que podemos darle vuelta a esa situación, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra mirada, como decía usted, en Él, ¿verdad? Ir al trono de la gracia, como dice el hermano. Y hay muchos textos en la Biblia que nos confirman eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que leíamos aquí al final, ¿verdad? Juan 14:27, cuando nos dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Usted lo dijo completamente, el versículo, ¿verdad? Entonces, poner toda ansiedad sobre Él, dice, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7, ¿verdad? El versículo a memorizar dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces tenemos muchas promesas en la Biblia donde nos anima, donde nos dice, ¿verdad? De que no estamos solos, de que sea cual sea el problema, Dios está con nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Así es. ¿Verdad? Y Mateo 5:28 dice, venid a mí, todos los que están trabajados, cansados, cargados. Yo los haré descansar, qué hermoso, ¿eh? También hay uno, Jeremías, creo que es Jeremías, se me pasa ahorita, en Jeremías donde el pueblo, ¿verdad?, está diciéndole a Dios, Señor, tú fuiste el que hiciste los cielos y la tierra y que con tu brazo fuerte, ¿verdad? Está hablando de todo el poderío de Dios, ¿verdad? Y Dios responde, ¿verdad? Responde y les dice de que no hay nada imposible para Él, ¿verdad? Que Él es Jehová, ese mismo que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Jeremías 32:17. Ajá. Y el 27, ¿también lo puede leer, pastor? 32:27. Ajá. Dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Imagínense. Y nosotros, ¿verdad? Con los estados de ánimo a veces decaídos, ¿verdad? Que entra duda en nuestra mente entonces de que hay algo imposible para Dios. Pues sí, es lo más probable, ¿no? Que entre la duda en ¿verdad? nosotros. Sí, así es. Pero como dice usted, ¿verdad? Falta de convicción, falta Así de es. creérnosla, Sí, sí. ¿verdad? Acuérdense que, bueno, Y no es culpa de nosotros, o sea, muchos de nuestros hermanos que están atrás de las pantallas nos están viendo, bueno, se están quejando estos hermanos, que no es culpa, lo estamos viendo en Pablo, lo vemos en Moisés, ahorita lo vamos a ver en Moisés, lo vemos en Elías, lo vemos en todos los historiadores de la Biblia. Así es. Y en Jesucristo no lo vemos, porque Jesucristo era Dios. Jesucristo sabía, y aunque nosotros lo sabemos, pero Jesucristo era Dios, Jesucristo confiaba en su Padre. Se sentía triste en el momento, el último momento, la hora final. Dice, la hora final ha llegado. Y si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dice, sino que se haga, o sea, tu voluntad. Nosotros muchas de las veces, hermanos, cristianamente queremos hacer nuestra voluntad. Sí. No quiero pasar por ahí, Señor. Mejor que se haga mi voluntad, mejor que la tuya. Ajá. Aunque la voluntad de Dios es buena y es perfecta, ¿verdad? Sí. Y le decía, hermano, quería decirle más bien que quería usar el monitor que usan en los hospitales. Ya ve que cuando están checando el corazón, ¿verdad? Que pip, pip.
Entonces, así es la vida del ser humano también, o sea, más bien de Altibajos. sí, altibajos, exactamente. Ya el día que nuestra vida esté de pi, pues quiere decir que ya no. ¿Verdad? O sea, que me refiero a que el día que no hay, que nuestro estado de ánimo Sea así, plano. pues quiere decir que ya vamos a estar. En la presencia ¿verdad? de Dios. Sí, Amén. así es. Buen ejemplo, hermano. Pero Yo creo que el hermano Pinzón quería comentar algo. No solamente agregar que así como Jesucristo era Dios, también Él era 100% hombre. Entonces él nos dejó una enseñanza y que Él pudo sentir el sufrimiento, el peso del pecado que iba a llevar por todos nosotros. Entonces eso a nosotros nos conmueve de alguna manera, pero nos alienta porque él tenía un sentir, él sufrió, él lloró, eso nos enseña que así como era Dios, 100% también era hombre, 100%. Amén. Sintió. Amén. Y de esa manera, hermano, es como Hebreos nos dice, ¿va? En Hebreos habla de que Él entonces nos puede entender a nosotros, porque Él sufrió tentación, Él sufrió los desprecios, las acusaciones, y entonces, pero nos enseñó también a poder superar esas cosas. Y ese es el punto, ¿va? De que nosotros tenemos una naturaleza mala, ¿verdad? Del pecado. Él no la tuvo, Él fue a la cruz y no fue pecador, pero lo hizo por nosotros y ya lo entendemos. Pero en el sufrimiento Él sí nos puede entender a nosotros. Y por eso es que nos alienta, por eso es que nos da ánimo para seguir adelante a través de su palabra. Entonces, nosotros, como ustedes están diciendo, van a ver hombres que obviamente, comparadas a las circunstancias que nosotros pasamos, no es comparado. O sea, no llegamos cerca, ¿va? Porque el siervo Job, por ejemplo, él dice, la palabra lo identifica como un hombre perfecto. O sea, está hablando de madurez, un hombre maduro. Y eso es lo que nos falta a nosotros como hijos de Dios, ser maduros para poder resistir en el día malo. Amén. Amén. Y el Señor mismo nos dijo, ¿verdad? En lo que usted estaba hablando, cuando Él dice de que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Y es porque Él mismo lo experimentó. Él mismo tuvo ese tipo de aflicción. Y dice, yo he confiado, dice, yo he vencido al mundo. Y interesante. Vamos a seguir adelante. Yo creo que vamos a entrar ya entonces a lo que es la parte número 1. Ahorita fue la introducción, lo que estuvimos leyendo. Y vamos a entrar en la parte número 1, donde dice compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿Hasta dónde quiere que leamos? Lea ¿todo o nomás? Lea hasta donde dice partimos y nos aquí el punto. Lea hasta aquí, hasta donde dice fin de pedir apoyo en oración. Bueno, dice compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. Marcos 14, 32 al 34. Dice, los estados de ánimo son manifestaciones emocionales que se expresan en conductas externas y internas, lo cual repercute en las actitudes de una persona. Dichas manifestaciones emocionales pueden ser tóxicas o no tóxicas y se originan en el pensamiento, lo cual se manifiesta posteriormente en órdenes. Esto genera una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo, tales como la secreción de hormonas que van a dar al torrente sanguíneo, y todo ello se traduce en una respuesta conductual de pena, alegría, cólera, enojo, ira, según las circunstancias que está viviendo la persona. En estos tiempos es muy difícil conocer a una persona, su pensamiento y por ende su reacción frente a las circunstancias, las cuales pueden causar sorpresa o interrogantes a otros. En todo caso, el tipo de reacción que se demuestre indicará con qué tipo de persona compartimos y nos relacionamos. El asunto de los estados de ánimo es propio de la naturaleza del ser humano. Así pues leemos en la palabra que conociendo nuestro Señor Jesús que su hora se acercaba, fue a un lugar llamado Getsemaní a orar con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Allí Jesús comenzó a sentirse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Notamos que en medio de aquel sentir Jesús decidió compartir su sentir con sus discípulos más allegados a él, y en razón de lo que estaba sufriendo les pidió su apoyo emocional en oración. Esto nos enseña que en medio de momentos complicados podemos compartir con nuestros familiares o amigos más íntimos cómo nos sentimos, es decir, con nuestro entorno más cercano a fin de pedir apoyo en oración. Amén. En Marcos 14, 32 al 34 dice la guía, ¿verdad? De que vemos esa parte, ¿verdad? De la cual ya hablamos, que el Señor llegó al huerto. Llegó a tener ese tipo de estado de ánimo, ¿verdad? De tristeza. Llegó, como decía el hermano Pinzón, ¿verdad? Siendo él hombre 100% también, ¿verdad? Dios 100% al mismo tiempo. Él pudo experimentar el dolor, la tristeza, el sufrimiento, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad? Que aquí nos dice, ¿verdad? Dice, compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. El Señor mismo le expresa, ¿verdad? A sus discípulos más allegados su sentir. Él les dice, ¿verdad? Qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y después hace lo correcto, como decía el hermano Rodrigo, ¿verdad? Que viene a la ayuda perfecta, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Bien ante su Padre, ¿verdad? Y él ora y le deja saber también lo que él está sintiendo, ¿verdad? Sí. Añadiendo algo a eso, hermano Elvis, yo pienso que el hermano José fue muy acertado, ¿verdad? Que Jesucristo es la base, ¿va? Y Él nos da el mejor ejemplo. Yo pienso que ustedes han tocado todas esas partes o características de Jesús, ¿va? Porque algo que me encanta a mí es, bueno, que me anima, ¿no? El saber de que tenemos un Dios que aún en medio de la circunstancia difícil que Él estaba enfrentando en la cruz, ¿verdad? Porque si nosotros miramos en Juan 19, 26, cuando Jesús dice que vio a su madre y a su discípulo, dice a quien Él amaba, estaba ahí cerca y dijo, madre, a su madre y mujer, he ahí tu hijo. O sea, en ese momento Él está dando ánimo a su madre, ¿verdad? A María, ¿verdad? En ese momento, pero también a quién? A su discípulo amado, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, de Él podemos aprender que Él no dejó que ese momento más crítico, ¿verdad? Él pudo darle ánimo a su mejor amigo, por decirlo así, y a su mamá, ¿verdad? Entonces, de Él podemos aprender todo. ¿Cuánto nosotros necesitamos aprender de Jesús, verdad? Y ver a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Amén. Y ahorita que toma eso, hermano, o sea, qué maravilloso y qué hermoso, ¿verdad? Cayendo en cuenta de que el que está enseguida de Él, qué más ánimo, imagínense cómo se debe haber sentido en la cruz y luego que Jesucristo mismo le diga, hoy estarás conmigo en el paraíso, imagínate. No, pues ahí mismo me muero de una vez. pero con mucho gusto, con mucho ánimo, ¿verdad? Amén. Con buen ánimo, con buen ánimo. Con buen ánimo. No sé si, hermanos, ustedes han pasado por algunas experiencias, me imagino que sí, y muchos de los que nos están viendo, sin duda, eso nos va a traer una enseñanza. En una ocasión yo visité a un amigo en la cárcel, y en lugar de ir yo a darle ánimo, yo salí animado de ahí. Por lo que él estaba pasando, porque él estaba viviendo en Cristo ahí en la cárcel. Por Amalia compartía hoy también eso, ¿va? Con su hija. Exacto. Entonces, y así sucesivamente, hay personas que están pasando por una situación difícil y nosotros, en lugar de animarlos, nosotros salimos animados con las actitudes, y no que quieran tener una fachada de gozo nada más, sino que sienten paz en su corazón. Yo creo que lo que nos estamos aprendiendo en esta lección es eso, que debemos de aprender a tener paz en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? No debe ser el entorno el que nos mueva a que nuestro ánimo se venga al piso, sino que nuestro ánimo debe estar por encima de las circunstancias, sabiendo que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Qué importante es mirar este cuadro, y hemos estado tocándolo y poniendo muchos ejemplos, ¿verdad? Y hay veces que aunque no nos toca vivir las emociones personalmente, pero y yo las he sentido. Por ejemplo, el hermano Pinzón, hay un hermano que yo no conocí, pero que está en la presencia del Señor en estos momentos, y que ellos visitaron en Tijuana. Y que cuando me platicaban a mí las situaciones, el hermano Chacón y el hermano Pinzón, yo sentía gozo, yo sentía ánimo de ver
cómo una persona que tiene quizás, vamos a hablarlo de necesidades, más necesidades que nosotros, puede experimentar esa paz y ese gozo que muchos de nosotros, teniendo aún todo para poder sentir esa paz y ese gozo, no lo sentimos. Así es. Entonces, aunque no hemos sentido, aunque no lo hemos vivido personalmente, yo lo digo como ejemplo, en mi persona, yo lo he sentido que me lo han expresado y lo he sentido así. Ahora, aquí yo veo algo bien importante. El pastor tocaba algo bien importante ahí en su comentario. Pero no es únicamente ¿cómo les dijera? Se me fue la palabra. Es dependencia. Jesucristo dependía de su Padre. Uh-huh. Nosotros tenemos que depender de Jesucristo Así para es. poder sentir eso. Si no, no podemos sentirlo. Experimentar eso, ¿verdad? Entonces, en ese cuadro lo que estamos viendo es que las cargas que nosotros podemos dejar, nuestra carga que podemos dejar en Cristo, no lo hemos hecho. Es por eso que nuestro estado de ánimo siempre es, como decía el hermano, como el monitor de los hospitales, variable para arriba y para abajo. Y entre más cargados estemos, más diferentes estados de ánimo vamos a experimentar. Uh-huh. Así es. ¿Verdad? Interesante. Amén, amén. Así es. Hay una historia que estaba platicando con mi buen amigo Balbino allá en El Salvador, y a quien le mando un saludo, un abrazo. Y me platicaba él, ¿verdad?, este relato que sucedió en el Getsemaní. Y me dice, ¿sabías? Me dice que el Getsemaní, el que todos nosotros conocemos, ¿verdad?, como el huerto, como el jardín, dice, era una propiedad privada, era una hacienda que pertenecía a alguien muy importante en el área de Jerusalén. Y por lo tanto era un lugar privado y al cual no toda la gente tenía acceso. Y podemos encontrar en las Escrituras, ¿verdad?, en varios relatos de los evangelios que nos dicen que cada vez que el Señor quería estar a solas, iba a este lugar. Cada vez que el Señor quería ir a orar, dice que se apartaba, ¿verdad?, y iba al Getsemaní, ¿verdad? Entonces, según los teólogos, ¿verdad?, ellos aseguran de que en este lugar era un lugar como privilegiado para él. No sabemos qué tipo de relación habrá tenido el Señor con el dueño de este lugar, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor había hecho relaciones estrechas. Sabíamos de la fama que tenía el Señor en ese momento, de los milagros que él hacía, y sabemos de amistades estrechas que él hizo. José de Arimatea, con Lázaro y sus hermanas, había una amistad estrecha, ¿verdad? Sí. Entonces es muy posible que también el Señor tenía una relación estrecha, una amistad estrecha con el dueño del Getsemaní, y por eso le permitía a él el poder ir cada vez que él quería, ¿verdad? Pero lo curioso y el enlace que hay en esta historia que me llamó mucho la atención, y a mí cuando son cosas así de historia o de relatos de la Biblia me prenden, ¿verdad? Y te levantan el ánimo. Me levantan el ánimo. El estado de ánimo sube. Y me contaba Balbino, ¿verdad?, de que dice de que curiosamente, si buscamos en el diccionario, si ustedes se pueden meter a lo que es Wikipedia, yo creo que imprimí algo al respecto, que dice, por ejemplo, Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Es lo que significa, ¿verdad?, la traducción. Y dice de que ese lugar era un huerto de olivos, eran árboles de olivos. Y como el Señor, en todas las historias de la Biblia, todo tiene que ver con el Señor, con Jesucristo, ¿verdad? Y cómo el Señor mismo estaba haciendo un olivo, él, en el momento que él estaba en el Getsemaní, porque dice que el propósito del olivo es ser prensado, ser exprimido, ¿verdad? Y dice que su aceite hasta el día de hoy es usado para la unción, ¿verdad? Para la unción, que es algo equivalente a la limpieza también, ¿verdad? Entonces,
el Señor desde entonces estaba haciendo su obra redentora ahí, ¿verdad? Así como ese olivo iba a ser exprimido, iba a sacar su aceite, eso es lo que le esperaba al Señor. Y en ese momento de angustia, cuando él lo comparte con Jacobo, con Juan y con Pedro, ¿verdad? De cómo eso iba a sucederle a él mismo más adelante, ¿verdad? Y si sabe que cómo por tumban medio, los olivos, ¿verdad? ¿Cómo qué? Si sabe cómo tumban los olivos. ¿Cómo los tumban? Sí. No, A palazos. a palazos. Con la vara. Sí. Ok, pero a lo que vamos, ¿verdad? De que desde ese momento estaba siendo representado por medio de ese olivo, por medio de ese aceite, ¿verdad? Algo similar que iba a ocurrirle a él, ¿verdad? Por medio de su sangre fuimos nosotros limpiados. Igualmente como ese aceite es usado para la unción, ¿verdad? De las personas, su sangre fue la que redimió nuestros pecados. Así es. Sí. Y algo muy interesante que se me hizo muy interesante, la verdad. Y hay más significado en eso. Ya para cerrar nomás, hace rato les comentaba y se me había ido la palabra a dependencia de nuestro Señor, nosotros dependencia en nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dependencia en Dios. Pero algo bien importante que veo en ese cuadro ahí, que hace rato se me había ido la palabra y me quedé pensando, lo volvimos a captar aquí, es que Él se va a orar con un grupo de tocamos ahorita el tema, de su círculo íntimo, ¿verdad? En sus amigos, se puede decir, de confianza. Entonces, nosotros también podemos confiar en nuestros hermanos en Cristo, los que más confianza les tengamos, y poner nuestras cargas en ellos, porque ahí más adelantito viene Gálatas 6:12, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, qué importante es que no nada más, nuestra prioridad es el Señor, ¿verdad? Es Dios, o sea, poner nuestras cargas en Dios, pero qué importante es que nuestros hermanos, como hermanos, compartamos nuestras emociones, compartamos lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Para qué? No para dejarle la carga a usted o para dejarle mis cargas a usted, sino para que pueda ayudarme a llevar esa carga. Muchas de las veces entre hermanos, la única manera en que podemos llevar la carga es orando. Y eso es algo bien importante. Y que siempre estamos en lucha, ¿verdad? El pastor siempre está en lucha con nosotros y vengan a la oración y vamos a orar y vamos a continuar este proyecto que tenemos ahorita. Aquí el hermano trae hasta dos pulseras, ¿verdad? Para recordar que tenemos que orar. Pero eso es importante y se nos olvida a veces. Se nos olvida que nuestros hermanos pueden ayudarnos en ese sentido, ¿verdad? Pues yo creo que vamos a dejar la clase hasta ahí. Hermano Rodrigo, ¿tiene algo para cerrar nada más? Simple y sencillamente, bueno, yo le doy la razón al hermano, ¿verdad? De que a veces nosotros somos un poco orgullosos y estamos pasando por situaciones difíciles y ponemos el orgullo por delante y no hablamos a los demás, ¿verdad? Para que oren por nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles. El orgullo no es bueno, hermanos. El orgullo no es bueno. No viene de Dios para empezar, ¿verdad? Pero sí, hermano, ¿cómo se dice? Animémonos unos a otros, ¿verdad? Amén. Animémonos y siempre tratando de, pues sí, de ayudarnos y levantándonos el hombro uno al otro, ¿verdad? Nomás así rapidito, hermano, porque el sábado que entra no voy a poder estar. Hay algo que me llamó mucho la atención aquí en el comentario que hace. No, perdón, hermanos. Dice las manifestaciones pues de los ánimos pueden ser, leí el hermano, tóxicas o no tóxicas, y eso se origina en el pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces cuando está el orgullo adelante de nosotros, puede ser que en ese momento, por lo que estamos pasando, el estado de ánimo puede ser tóxico, ¿sí? Entonces es por eso que es bueno compartir cómo nos sentimos con los demás. Tiene que haber siempre una válvula de escape, claro, como decía el pastor, ¿verdad? Así es. De que cuando nos convertimos en un tanque de presión, en una olla de presión,
todo eso termina reventando, ¿verdad? Ujú. Y con consecuencias dramáticas, drásticas, ¿verdad? Trágicas a nuestras vidas. Entonces siempre tiene que haber esa válvula de escape que es eso, ¿verdad? La comunicación, el poder expresarlo ante Dios en nuestras oraciones, ante un grupo selectivo de amigos, ¿verdad? Porque de eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene, ¿verdad? Del tipo de amistades que tenemos, de los que nos rodeamos, para saber tomar buenas decisiones o que nos puedan dar buenos consejos al respecto. Así de que yo pienso que ya nos extendimos un poquito, hasta aquí vamos a llegar, hermanos, y vamos a Preguntas, tal vez, si las quiere hacer, hermano. ¿Alguna pregunta? alguien que hay algún comentario, alguna pregunta que hayan No, hecho. hasta el momento, déjeme hacerle un reload a esto. Y digo, Hermanos, tal vez si quiere compartir con nosotros algo que tenga usted, por ejemplo, que esté pasando por una situación de la cual nosotros podemos ayudar o respaldarle orando, hermano, háganoslo saber. Háganoslo saber y de esa manera, pues, nos ayudamos también, ¿verdad? Sí, pues para que sepan, ¿verdad? Por si hay personas que nos están viendo, que no saben, pues tenemos nosotros nuestro servicio de oración, ¿verdad? Todos los sábados a las 8 de la mañana y ahí es donde podemos poner en práctica lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El poder llevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Y es la mejor manera, como decía usted, ¿verdad? Ajá, ahí, para el próximo sábado, ¿verdad? Así de que vamos a orar y vamos a terminar. Sí, el día de mañana, por si está pasando por una situación, también puede venir a la 1 de la tarde mañana y y podemos orar por usted aquí en el templo. Mañana a la 1, entonces, nuestro servicio, para los que no sabían, Ahora ya saben. vamos a retomar ese horario de antes, ¿verdad? El que teníamos, mañana a la 1 de la tarde. Y también habrá venta de tacos, hermanos, para que se traiga, aparte un dinerito. Un ánimo de hambre. Sí, que traiga mucho ánimo de comer. $8 el plato. $8 el plato y Tacos, arroz, frijoles y soda. 3 tacos. Ajá, arroz, frijoles y soda. Ya me dio hambre. Y la bendición. Y la bendición de ayudar a alguien más. Ok, entonces vamos a orar y damos por concluida esta primera parte. Yo creo que va para largo también esta. Así de que ahí tenemos al hermano Pinzón, Material. que siempre está al pie del cañón para la próxima semana y hacerle la invitación a los demás también, ¿verdad? Los demás maestros que colaboran, que sirven al Señor en este ministerio. Amén. Así de que vamos a orar, hermanos, si podemos inclinar nuestro rostro. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos diste, Señor, de el poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque los primeros edificados, Señor, somos nosotros, Padre sí, bendito, Señor, cuando leemos, Señor, y cuando podemos, Señor, captar, entender, Señor, lo que tú quieres decirnos a través de ellas, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, de que nos ayudes, Señor, a mantener esos ánimos siempre, Señor, altos, siempre arriba, Padre bendito, como tú nos instas, como tú nos animas, Señor, valga la redundancia, que nos dice, Señor, que la paz proviene de ti, Señor, Sí, Señor. y que tú no nos la das, Señor, como nos la ofrece el mundo, Señor, de una manera temporal. Porque siempre, Señor, aquí en el mundo queremos ir parchando nuestras vidas, Señor, con soluciones temporales, Señor. Un parche aquí, un parche allá, Señor. Pero tú nos ofreces, Señor, algo permanente, Padre bendito. Te damos gracias por ello, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tengamos, Señor, esa confianza plena, Señor, esa plenitud, esa convicción, Señor, de que así será, Señor, como tú nos lo prometes. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante, a que podamos, Señor, nosotros también dar ánimos a otras personas, Señor, al que vemos decaído, Señor, que podamos levantarle, Señor, que podamos, Señor, llevar las cargas los unos a los otros, como nos dices en Gálatas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Sí, Padre. Bendícenos, Padre Celestial. Ayúdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice la vida del que nos está escuchando, el que nos está viendo, Señor. Amén. Bendice sus vidas, sus familias, Señor. Ayúdale, Señor, a mantener, Señor, siempre, Señor, esa actitud, Señor, ese buen ánimo, Padre Celestial. Que sigamos, Señor, confiando en ti.
Amén, venga lo Padre. que venga, Señor. Sí, Señor mío. Gracias te damos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah.